semana pasada nosotros les decíamos que agosto iba a ser un mes caliente. Y esto que ustedes están viendo confirma que el clima social, sobre todo el clima de protesta social, se va calentando cada vez más. Esto que ustedes están viendo son imágenes del plenario de la CGT, de las 3 CGT peronistas, que hoy se reunieron, acordaron que el 22 de agosto van a presentarse formalmente en sociedad como una CGT unificada. Va a haber un triunvirato que va a conducir esa CGT, pero hoy los 3 referentes de cada uno de los sectores, Caló, Barrio Nuevo y Moyano, suscribieron un duro documento que se suma a las malas noticias o a las malas postales que fue recibiendo el gobierno en esta primera semana de agosto. Tantas que un buen anuncio. Un anuncio en el cual muchos vimos que estaba el gobierno preocupado intentando garantizarse gobernabilidad. Algunos dicen comprando gobernabilidad, como fue el anuncio del Seguro Nacional de Salud, por un lado, y la devolución de plata a las obras sociales sindicales, y por otro lado, la devolución de parte de la coparticipación en las provincias, quedaron sepultados por el ruidazo de ayer, el escándalo de Ebe Bonafini, que ahora les vamos a contar cómo terminó. Hay 50.000 personas ahora, en este momento, en San Cayetano, pidiendo por paz, pan y trabajo, como siempre, pero otra vez la marcha de San Cayetano se llena de un valor político, como tuvo en tiempos de la dictadura, como tuvo en tiempos de la Alianza, como tuvo también en tiempos del menemismo. Cuando hay malaria, cuando falta trabajo, se llena de contenido político la marcha de San Cayetano. Y el documento de la CGT que acaba de suscribirse es inusualmente duro para lo que son las centrales peronistas y sobre todo para sindicatos que habitualmente son pragmáticos, tienen buena cintura y acaban de recibir 2.700 millones de pesos atrasados que les debía el gobierno nacional en concepto de obras sociales. Digo, esos mismos sindicatos acaban de decirle al gobierno, es hora de cambiar en serio antes de que sea tarde. Esos mismos sindicatos acaban de decirle al gobierno, no hay que haberse graduado en Harvard para darse cuenta de que vamos de mal en peor. Y si uno escuchaba cada uno de los discursos, lo de Barrio Nuevo, lo de Moyano, lo de Caló, cada uno competía en dureza contra el gobierno. No es este el paisaje que imaginaba el gobierno después de haber hecho un gesto fuerte, contrario a lo que había hecho el kirchnerismo, de devolverle parte de la plata de las obras sociales, que el kirchnerismo, que sujetaba a los sindicatos con la chequera y con el látigo, les tenía pisado, les tenía dormido, les tenía encajonado ese dinero que tenía que ver con programas especiales y medicamentos oncológicos. Bueno, es muy largo de contar, pero lo cierto es que el presidente los llevó a los sindicalistas a la Casa de Gobierno y 3 días después los sindicalistas le dijeron no hay que haberse graduado en Harvard, obvia referencia al grupo de CEOs que integra el gabinete de Mauricio Macri, para darse cuenta de que vamos de mal en peor. Ayer, a última hora, todo sucedió en la tarde. La preocupación que hubo por el desaguisado que se armó con Ebe Bonafini. Hoy rápidamente encontraron un carril de negociación. El juez Martínez Di Giorgi rápidamente eximió de prisión a Ebe Bonafini y Bonafini va a ir a declarar el lunes. También Bonafini se bajó el caballo y dijo, bueno, está bien, vamos a colaborar con la investigación y entonces el lunes se presentará ante el juez y dirá lo que tenga que decir. Pero esa idea que por algún momento circuló de llevar a Ebe Bonafini presa le terminó saliendo mal al gobierno, porque quedó en falso la justicia federal, quedaron como inútiles los propios policías y los gendarmes que fueron ahí y se encontraron con militantes, y también le marcó un límite político al gobierno de lo que va a poder hacer si en algún momento, como todos se imaginan, quieren ir a buscar a Cristina Fernández de Kirchner y llevarla presa. Entonces, lo de Ebe Bonafini fue un primer round, un round de ensayo que demostró el límite que le pone la política a la justicia. Después cada uno opinará si está bien, si está mal, pero por ahí, hasta ahí se llega. Mucho más allá hay que estar muy bien armado y las cosas tienen que estar muy bien preparadas para que se pueda avanzar por sobre eso. Y después está la realidad cotidiana, ¿sí? La realidad de los tarifazos. Fue tal el intríngulis judicial en el cual se metió el gobierno con los tarifazos que ahora no saben cómo salir. ¿Y qué están haciendo? Están especulando con la salida que les tiró Elisa Carrió como una crítica. Elisa Carrió, criticando al gobierno, dijo, bueno, tienen que respetar la ley y
con un acto administrativo tienen que dejar caer el tarifazo y eso es lo que está estudiando el gobierno ahora. Lo van a disfrazar de refacturación y de otras cosas. ¿Por qué? Porque el laberinto judicial es tan grande que no se sabe cómo se sale. Entonces, puede que sea más corto, fíjense, bajar el tarifazo, volver a las tarifas, las últimas tarifas que había antes del tarifazo, convocar audiencia pública como un acto administrativo y ahí rediscutir los aumentos, que esperar a que la Corte Suprema estudie el caso, se expida y ahí se convoque audiencia pública. Es el camino más rápido y el gobierno lo está estudiando ahora. Pero claro, el problema es que en el camino perdieron 8 meses. O sea, y al punto de hoy, las empresas están sin plata porque no pueden facturar ni con la tarifa nueva ni con la tarifa vieja. No pueden facturar, no pueden cobrar un peso, con lo cual las empresas que soñaban con que les iba a venir un bruto aumento, ahora están desfinanciándose. Estos son los errores que ha cometido el gobierno, algunos por convicción ideológica, otros por no saber implementarlos, pero todos se condensaron en esta semana, la semana primera de un agosto caliente. Bienvenidos a Tercera Posición. La inflación y el tarifazo pusieron a la gastronomía porteña en un momento de crisis por los aumentos de los precios de la materia prima, los alquileres y la baja del turismo. Venimos alertando seriamente que hay una caída de ventas y que se viene incrementando en este último tiempo y hoy tenemos que prever lamentablemente una mayor incidencia de esta caída de ventas de la mano del aumento de los servicios públicos. Esta situación derivó en que se llegue a cerrar un restaurante por día. Yo en Capital cerré 3. En lo que va del año cerré 3 restaurantes. Todos son a microcentro. Lamentablemente hoy el mercado gastronómico se está restringiendo porque nos afecta doblemente el aumento de tarifas. Al consumidor porque al tener más costos de luz y gas va a restringir su salida gastronómica y al establecimiento porque le incrementa el costo de explotación, por supuesto. Pero eso no es todo. Los locales que no cerraron bajaron considerablemente sus ventas y las redujeron hasta un 45%. Si yo comparo la venta del año pasado con la venta de este, a mí me bajó un 40% la venta. ¿Y vos, cuánto cuidás tu bolsillo? Estamos en un año gasolero. ¿Cuánto estás dispuesta a invertir de tu billetera para esta cena? Por persona, 400 pesos. ¿400 pesos? 250, como mucho. Están muy atentos al tema ahora de lo que tienen pensado gastar, invertir, o sea, se restringen un poquito más a la hora de salir o ir a cenar. Como todo, sí, un poco sí. Tratamos de ver algo accesible. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para comer afuera? Claro, es un dilema de viernes a la noche que a su vez tiene una paradoja económica, cifra una buena parte de los problemas económicos de hoy, el de la Argentina. Recién en el discurso que acaba de hacer Juan Carlos Schmitt, quien será el jefe del triunvirato que va a conducir la CGT unificada, Schmitt decía: cerraron 400 restaurantes en la ciudad de Buenos Aires en lo que va del año. Sin embargo, hoy, en el Diario de la Nación, uno podía leer a Fernando Troca, que sin duda uno de los mejores cocineros argentinos, diciendo que los precios de los restaurantes en la Argentina son un delirio, que está carísimo. Y obviamente cualquiera que sale a comer afuera, hoy piensa en salir a comer afuera, hoy, un viernes a la noche, costumbre habitual de los argentinos, dice, bueno, ¿cuánto voy a gastar? ¿A cuánto se fue el salir a comer afuera? Están las dos cosas. Los precios siguen subiendo, pero a su vez los restaurantes siguen cerrando. Le voy a preguntar si me puede ayudar con este enigma a Roberto Sossoli, es especialista en defensa del consumidor. ¿Cómo explicamos esto? Y esto se explica por aumentos enormes que hubo en los últimos meses y que la gente no puede pagar. ¿No tiene lógica económica? No tiene ninguna. ¿El restaurante no debería bajar los precios para que vuelva la gente? Lo que pasa es que como está la situación hoy, seguramente no estarán en condiciones de bajar los precios porque si no lo haría. Si cualquier persona que tiene un comercio trata de no dejar de vender. Pero los aumentos no solo de los alimentos, sino la influencia del tarifazo, que ya hubo facturas pagadas con aumento, más todos los insumos que aumentaron muchísimo de fin del 2015 hasta ahora, hacen que no puedan bajar los precios. Y lo peor es que bajó el poder adquisitivo de todos los que viven en relación de dependencia, los que tienen un sueldo, porque los sueldos no se acomodaron. Y la cifra que da la propia CGT de 400 cierres de restaurantes en la ciudad de Buenos Aires, uno puede decir, bueno, cada uno tuviera 10 empleados, son 40.000 fuentes de trabajo. Por supuesto, y además en esto hay que tener en cuenta que siempre cuando se habla de cierre de comercios, siempre estamos hablando de la economía formal. Esto tiene un impacto enorme y mucho más grande en la economía informal,
porque cada trabajador... Perdón, 40.000 no, 4.000. Sí, pero 4.000, hice mal la cuenta. Está bien, pero cada trabajador que pierde el empleo es un cliente menos en un negocio de barrio, que en su mayoría muchas veces son informales, entonces es una cadena y es algo que termina siendo explosivo, ¿no? Vamos a ir a Núñez, ahí está Rodrigo del Rincón en la parrilla de Checho, viejo amigo de Tercera Posición. A ver, ¿cómo sobrevive? Claro, una parrilla hoy por hoy. Es un lugar que tiene más plata que la bóveda de un banco, más o menos. Rodrigo, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Rolando? Acá estamos en la parrilla de Checho, con Checho mismo acá en la parrilla. Queríamos saber, que nos cuente un poco acá cómo viene el negocio, si viene la gente, si dejó de venir. Y hay un poquito de... Hola, Rolando, ¿cómo te va? Checho, y a ¿cómo toda te la va? audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hay un poquito de bajón, se nota un poco de bajón y bueno, los precios ya sabemos que están subiendo, siguen subiendo la carne. Pero bueno, después está la zona, ¿viste? Yo mucho a mí ando bien, no me puedo quejar. Sí. Pero hay zonas que son más caras que otras. Yo estoy dentro de la línea de los bajos, ¿no? ¿Cuánto subieron acá los precios en Checho? No, en Checho yo trato de mantenerlos, no los subo porque si es un barrio, esto es barrio. Si yo llego a subirle el precio, se me cae a pedazos. Eso, Muy Checho. bueno, vamos a ir a hablar con la gente a ver qué opina. Esperá, Rodrigo, esperá. Vamos. Tenémelo ahí a Checho Cachito. ¿Cómo cuánto podés trasladar? ¿Cómo es el cálculo que vos haces para trasladar o no el aumento de la carne? Porque también te toca a vos en algún momento el aumento del gas, aunque esté parado, el aumento de las verduras. ¿Cómo calculás? ¿Cómo haces sí. decir, bueno, aumentó tanto, ¿cómo trasladás? Mirá, ahora se puso un poco difícil hacer un cálculo de ese tipo. Vos tenés que agarrar, pensar que no solo la carne te está subiendo, tenés impuestos, tenés insumos del negocio que son bastante caros, ¿viste? Entonces, hablar de un cubierto hoy de 300 a 500 pesos es normal pagarlo en un restaurante. Yo lo de Fernando Troca, yo lo escuché también, lo vi, lo leí, y bueno, dice que son precios muy excesivos, pero también el restaurante tiene gastos excesivos, ¿no es cierto? Que no es tan fácil mantenerlos. Entonces, si vos vas a una zona que los cubiertos te están cobrando 500, 600 pesos el cubierto por persona, como tenés los otros, como en mi caso, que estoy por debajo de los 400. Entonces, ahí lo vamos manteniendo, pero yo también, ¿viste? Hay un problema de alquiler, hay muchos lugares que pagan un alquiler muy caro, yo no pago alquiler en este caso, ¿no? Claro, ahí tenés una ventaja. Y en el caso Una ventaja importante. En el caso de los cierres, ¿cómo explicás que estén cerrando cantidad de restaurantes en la Ciudad de Buenos Aires? Hoy la CGT decía que hubo 400 cierres de establecimientos gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires. Recién lo decía el titular de la CGT. Y por otra parte, los precios no bajan. ¿Cómo es esta realidad? ¿Cómo se explica? Y bueno, se explica de lo que te acabo de decir. Si una persona abre un restaurante con un alquiler demasiado alto, con mucho personal, está todo caro, no solamente la carne. Y trasladar eso a los precios, se te va un cubierto de más de 500 pesos. Trabajando. Porque si no trabajás, es peor todavía. Sí, claro. Y bueno, y ahí tenés la cuestión. Muchos se mandan a tener un restaurante y no es fácil. Y tienen que cerrar. Al 1 año, a los 2 años, después de ponerle tanta plata, llega un momento que se funden. Rodrigo, andá a hablar un poquito con la gente. Mientras tanto, vamos a ver unas placas sobre cómo están los precios en los distintos barrios. A ver, ahí tienen. Comer afuera para 2 personas. Piénsenlo bien, para el fin de semana, muchachos. En Pompeya, una milanesa con fritas, 180. En Caballito, 600. En Las Cañitas, 750. Pastas, Pompeya, 100. En Caballito, 480. En Las Cañitas, 600 pesos. Esto está estimado para 2 personas sin bebida, ¿no? Ya depende de cada uno, del escabio, las costumbres. Si quieren salir a comer un pedazo de carne, ahí como en lo de Checho, en Pompeya 130, en Caballito 800, en Las Cañitas 900 mangos. Un menú del día, sí, típico de mediodía. 80 mangos en Pompeya, siempre para 2 personas. 300 mangos en Caballito y 450 en Las Cañitas. Vamos a volver ahí a Núñez a ver si Rodrigo ya consiguió alguna víctima para que nos cuente cómo se las rebuscan para salir a comer afuera. Rodrigo. ¿Qué tal, Rolando? Acá tenemos a la primera víctima. Cuéntenos, señor, salió a comer con la familia hoy. Víctima, ¿viste? Pero hace más de 20 años que vengo acá a comer lo de Checho, Pati. ¿Y qué me dice de los precios? ¿Subieron acá en la parrilla? Subieron
Menos que en otros lados, pero se come mejor que en cualquier lugar. Y vienen los tres y ¿qué comen? ¿Un plato cada uno? ¿Piden una entrada? No, entrada y un plato cada uno. ¿Sí? Y toman un vino, por lo que Y un vinito, sí. uno alcanza para todos y ahí estamos bien. Ahí estamos bien, pues tomamos nosotros dos, nadie nos va a tomar vino. Rodrigo, Bueno, muchas gracias. preguntale si restringieron las salidas. Si restringieron la salida, me pregunta. Un poco sí, por lo que la economía como está, visto los aumentos que hay, hemos restringido por lo menos una vez por semana. Claro, cada vez está más difícil salir a comer. Está más difícil, sí. ¿Lo dejan una vez por semana y esa es la única salida familiar? No, o... vamos a otros lados. Salimos 2 veces por semana, viernes y sábado. Pero salir a comer se está haciendo cada vez más complicado y hay que reducir la cantidad de salidas. Exactamente, sí. Igual todavía no pagamos las facturas. Todavía no pagamos las facturas. Todavía no pagamos, a ver si volvemos mañana. Bueno, muy bien, muchas gracias. Chao. Vamos a ver con el siguiente. A ver ahí. Las chicas, van a hablar las chicas. Vení, vamos a ir del otro lado. ¿Por qué programa Estamos de en América? vivo con Rolando Graña. Bueno. Queremos saber, ¿cada cuánto salen a comer ustedes? Una vez por semana. Una vez por semana. ¿Y sienten que subieron los precios? Sí, cambiaron bastante, pero bueno, seguimos. Siguen. ¿Y cuando salen así, qué piden? ¿Piden un plato, piden entradas, se comparte? Se comparte, o sea, pedís entrada para picotear entre los 4 y bueno, y un plato que compartimos. O sea, la pareja comparte, ¿no? No que compartimos un plato los 4. Y por ejemplo, tomamos vino, pedimos un vino para todos, se llega a pedir 2 botellas. Y si se termina, pedimos otra. Ah, bueno, está bien. ¿Y la salida queda A ver, acá Rodrigo. en la cena o después? Va- Sí, decime. Vamos a hacer sociología No, trucha. sí, queda. Preguntale si bajaron la cantidad de salidas. ¿Bajaron la cantidad de salidas últimamente? No. No. Nosotros O sea, Nosotros no. son afortunados, pueden seguir saliendo por como suerte seguían podemos saliendo. seguir saliendo, sí. Pero sintieron que aumentaron los precios. por Ha ejemplo? aumentado, lo notamos, no vivo en una burbuja, ni vivimos en una burbuja, pero bueno, sí, se nota, pero bueno, en nuestro caso tenemos la posibilidad de poder seguir haciéndolo. Se pueden seguir dando el lujo de salir a comer, digamos, porque últimamente se está convirtiendo en un lujo. Se está Rodrigo. haciendo- Sí, lo que pasa que bueno, uno Sí, aprovecha. decime. Preguntale Rolando. si efectivo o tarjeta. ¿Cómo pagan la comida al final? ¿Pagan con efectivo? ¿Pagan con tarjeta? Depende, a veces si tenemos algún descuento de algo, aprovechamos ese descuento y lo pagamos en efectivo. ¿Y eligen un lugar por sobre otro si es que tiene descuento o no? Y sí, uno busca a veces esos lugares. Pero en general vamos donde se come bien. Bien, y por ejemplo, hoy salen los 4, se divide a la mitad, paga uno, paga una parte cada uno, paga lo que comieron, ¿cómo lo pagan? 50 y No- 50. no quedan valientes. Los caballeros nos pagan. Quedan pocos valientes que vayan a hacerse cargo de la adición, ¿eh? Poco valientes. Un poco las chicas, no, viste que ahora las chicas tienen que pagar, entonces por suerte nosotras no es nuestra generación. Bueno, muy bien, vamos a agarrar a ver a Rodrigo, para comenzar. Muchas gracias. En cualquier momento volvemos a vos. Decime. Seguí buscando gente y hagamos sociología trucha de qué pasa los viernes a la noche en los restaurantes. El problema es que cuando a uno se le achica el presupuesto, tiene que buscar opciones más baratas. Y uno de los fenómenos que se está viendo, que va contra todas las normas de salubridad, es la gente que no tiene otro remedio que comer en la calle. Este tipo de cocinas son un peligro para la salubridad pública. ¿Ustedes le darían a los chicos que están adentro de la escuela la comida que está ahí con altas temperaturas, cosas con crema, ratas? Una situación un tanto insólita que es saquear el camión de residuos. En la ciudad de Buenos Aires hay unos 1.200 puestos callejeros de venta de comida. El problema con esos alimentos es que se producen bajo condiciones irregulares y en lugares clandestinos. Cuénteme, ¿este plato qué es? ¿Este? Sí. Este es un guiso de pollo con puré. ¿Este qué es, señora? Pollo broster. Pollo broster. Pollo broster. ¿Este? Es pollada. Pollada. ¿Esta qué comida? ¿Es peruana también?
¿Por qué todos los platos son peruanos? Todos peruanos. Acá no hay ningún. Ah, ¿cómo? Todos somos peruanos. Ah, todos peruanos. ¿Y los que consumen, amigos, son? También son peruanos y algunos argentinos. ¿Y los postres? A ver, vos que tenés postre. Una porción de torta, ¿cuánto sale? 10 vale, 10. cualquiera. ¿Cómo se llama esto? Flan. Leche asada. Flan casero, claro. ¿Y esto? Budín de pan. ¿Este para qué es? Cebada, es chicha morada, es para la presión. Opa, fuerte, ¿eh? A ver. Tiene alcohol. Está bueno, ¿eh? ¿Qué se va a llevar? Esta torta. ¿Le gusta? Sí, muy buena. Muy amable, ¿Se gracias. lleva la torta completa? Completa. ¿Cuánto salió la torta, perdón? 200. Contame qué tienen estos alimentos. Arroz, ya dijimos. ¿Qué más? Carne, papa, pollo, fideos, porotos, remolacha, salchicha, huevo. En muy pocos metros hay como 6 puestos de comida para desayunar, almorzar con postre, merendar y algunos hasta cenan. Esta es una de las viandas que se venden. ¿Esto se puede consumir normalmente o no? Cuando de lo que se trata es de una persona que está realizando varias faltas de higiene, no tiene libretas sanitarias, la temperatura de los alimentos no es la adecuada y no se sabe la procedencia, no es recomendable. No le recomiendo a ningún ciudadano que consuma estos alimentos. ¿Vos sabés dónde se produjo esto? Se sospecha a partir de investigaciones que realiza la Unidad de Gestión de la Información de la Agencia Gubernamental de Control, que en la calle Pichincha al 100 hay cocinas, hay laboratorios donde se elaboran todo este tipo de cosas y se distribuyen en una red. Los alimentos que son decomisados finalmente, porque no cumplen con las condiciones para ser consumidas. Lo que dicen los inspectores. Nosotros estamos trabajando, no estamos robando. Claro, eso está claro. ¿Qué quiere? ¿Que vaya a robar? No, pero... Nosotros estamos trabajando, no estamos robando a nadie. Acá se llevan alimentos, ahí se llevan... No está robando, nosotros queremos comer. Claro, se lleva la comida a la gente. Bueno, se arma una situación complicada. La gente se lleva la comida en este momento, hay una disputa. Sí, acá, a ver, una situación un tanto insólita que es saquear el camión de residuos, porque según la inspección, estos alimentos ya son residuos o no cumplen las condiciones para ser alimentos de consumo. Están hechas las inspecciones, están cerradas las cocinas, están violadas las clausuras. Acá clausuraron, violan la clausura Pichincha 167, clausura, violación de clausura. ¿Ustedes le darían a los chicos que están adentro de la escuela la comida que está ahí con altas temperaturas, cosas con crema, ratas, una inmundicia? Hay mucha gente que vive en la calle antes de tirar la comida. ¿Por qué no la valoran a ver si porque no está en condiciones? Hay tantas cosas que están en condiciones. Muchos dicen que tirar la comida es un pecado. Lo que pasa que, a ver, ¿es una comida en buen estado o es una comida...? Es un pecado, regálensela a la gente que tiene hambre. Claro, comer en la calle es algo que tiene que hacer la gente que no tiene el presupuesto suficiente para comer en un lugar mejor, por más que sea un lugar popular. Hoy hubo otra de esas postales de crisis social o de, no sé si crisis, pero de que algo en lo social se está crujiendo. Se calcula que más de 50.000 personas están en San Cayetano pidiendo por paz, pan y trabajo, como en otros tiempos, cuando esa marcha
convocada por la Iglesia Católica, tenía un contenido político también, ¿no? Contenido de reclamo por las cosas que estaban faltando. Daniel Menéndez, el dirigente nacional de Barrio de Pie, ¿ustedes están yendo a la marcha de San Cayetano? ¿Están participando activamente? Efectivamente, para nosotros es un problema ya en la agenda social y política de nuestro país, el problema del trabajo. Ha habido a principios de esta semana una carta donde el Papa Francisco ha puesto de relieve ante Arancedo la necesidad o la preocupación por el incremento de la desocupación. Lo que señalabas del cierre de los restaurantes tiene que ver con una pérdida de poder adquisitivo de los sectores medios que se explica por el aumento de la prepaga, de la escuela privada, el tarifazo, que hace que los 5.000, 6.000 mangos que tenían para quizás salir a comer o para remodelar la casa, que derramaba en un sentido de generar puestos de empleo, ¿no? Eso que vos siempre me llamaste mucho la atención en cómo se sabe y se discuten sobre los puestos de trabajo formales, que son los que se registran en ANSES, pero no se ve cómo se están pulverizando también las changas que derramaban a partir del tipo que tenía laburo, tenía cierto poder adquisitivo y que ahora está ajustando. Por supuesto, hoy vivimos un derrame, si se quiere, en sentido contrario al que pregona el liberalismo. Cuando, ¿no? La teoría del derrame esa que supuestamente hay ciertos sectores de la sociedad que le van bien y derramaban. Hoy estamos en una situación muy difícil para los sectores medios y medio bajos, con el impacto del tarifazo y de todo este proceso inflacionario que hace que se tengan que ajustar y que esos gastos derraman muy fuerte sobre los sectores más humildes que vivían de esas changas. Y lo que señalamos, ¿no? Hay una familia que el año pasado tenían un ingreso de 10.000, 12.000 mangos, que una parte se explicaba por el empleo, porque nadie vivía de la asignación o de la asistencia social, siempre se complementaba con una changa. Hoy eso está paralizado y hace que millones de vecinos hoy tengan que ya no dejar de ir a comer afuera, sino saltearse una comida. Entonces los chicos van al comedor escolar y vuelven a la casa y a la noche mucho mate cocido, pan y a dormir. Daniel, ¿cuáles son las changas que más se perdieron en los últimos meses por la crisis, por lo que vos ves en el trabajo social que haces? Mirá, tiene que ver con la informalidad. La construcción está viviendo una situación muy, muy difícil, ¿no? Aquel que trabajaba 2, 3 jornales a la semana está en una situación muy crítica. Aquel que tenía quizá cortar el pasto, que cargaba con una máquina y recorría el barrio, ¿no? Desde los barrios más humildes hacia el centro y se ofrecía para cortar el pasto. Si antes juntaba 300, 400 mangos al día, hoy eso se ha achicado y explica un poco lo saturado que están los comedores, las parroquias. Vamos a volver a Núñez, ahí está Rodrigo Rincón charlando con la gente sobre cómo se ajustan o no a la hora de salir a cenar. Rodrigo. ¿Qué tal, Rolando? Acá estamos sí, de nuevo con la gente. Mientras los chicos están acá en el restaurante cazando Pokémones arriba de las papas fritas, vamos a hablar con los padres a ver qué nos dicen. Queremos saber, ¿cada cuánto salen a comer ustedes? Y no salimos muy seguido, pero bueno, sí, no sé. Generalmente cocinamos en casa. Rodrigo, en casa, Rodrigo, los precios afuera... Sí, decime, avisale Rolando. a Checho que tiene Pokémones por ahí, viste, que no los haga a la parrilla. Sí, recién hablamos con el Checho, le vamos a poner un gimnasio de Pokémon acá adentro. Claro, por eso. Ahora sí, seguí tranquilo con la nota. Tiene un par de mesas libres todavía. Bueno, cuéntenme entonces, ¿cada cuánto salimos a comer? Y una vez por mes, más o menos. Una vez por mes. ¿Y es porque sienten que los precios estuvieron aumentando últimamente? No, pero no solemos salir mucho a comer. Realmente. No son de salir mucho. Y cuando salen, piden un plato así compartido, piden para todos, piden entradas. Pedimos compartido. Son familias numerosas, hay que pensarlo antes de salir a comer, ¿eh? Claro, también tenemos en cuenta que es una familia bastante numerosa. Es más complicado que salir, por ejemplo, ustedes dos solos en pareja. Sí, sin duda. Sí, no nos acordamos de cuando salíamos en pareja. Bueno, me parece que la vas a tener que invitar un poquito más a salir, ¿eh? Reclamo en vivo, Rolando. Claro. Vamos a pasar acá atrás, tenemos otra mesa con unos jóvenes a los que le vamos a venir a preguntar. A ver, estos se ajustaron. Vamos a empezar por acá. Vamos a ver si los chicos estuvieron cazando Pokémon hoy. Sí, la verdad que sí, es un gran juego. Bueno, muy bien. Pará, contame. ¿Cada cuánto salen a comer así entre amigos? Una vez por semana, una vez cada 2 semanas salimos. Una vez por semana. ¿Y les parece caro salir a comer? O sea, en relación precio-comida, no. O sea, está muy buena la calidad de la carne, digamos, así que está bien, está bien. Le parece que lo vale entonces salir a comer con los amigos, comer un buen asado. ¿Hasta cuánto pagan? Además,
Es más o menos todo lo mismo, pero hay algún que otro suba o baje en el precio, pero más o menos todo lo mismo. ¿Hasta cuánto pagan los chicos para salir a comer? Y 300 pesos, más no Hasta tiramos. 300 pesos llegamos, después de ahí ya tengo que empezar a cortar, ¿no? Hay que salir, aparte después se complica, ¿viste? Claro, esto no es solo cena. Claro, hay que administrar. Hay que aguantar toda la noche. Cada vez está más complicado entonces. Carísimo, carísimo. Pero nada, bien. Preguntale si también ¿Tenés algo aumentó... después para invitar un traguito? Rodrigo, Tal cual, tal cual. Uno Fernet. Decime, Rolando. preguntale si también aumentaron los tragos y el costo de la noche. ¿Aumentaron los tragos cuando salen a bailar, la entrada del boliche, pedir una botella entre cuatro? ¿Cómo Eso es terrible, eso es lo que más aumentó. No lo podés creer. Contame más o menos, ¿cuánto aumentó? Y un champagne te puede costar dentro de un boliche 400 pesos tranquilamente. ¿Y se saca o ya casi inalcanzable? Te rinde más. Te rinde, pero ya. Rinde más sacarte una botella que un vaso, porque la botella te vale 250 y un vaso te vale 100, entonces no tiene lógica. ¿Y aumentaron los precios en la noche? ¿Se sintió eso o más o menos se mantiene? Se siente bastante. Se siente, obvio. Sí, se siente. O sea, en el bolsillo se siente mucho, sí. La entrada también. Hace 2 años pagaba 50 pesos para entrar al boliche y ahora pagaba 200. O sea, se fue todo, chau. Bueno, muy bien. Rolando, Claro. vos me dirás, seguimos, A tengo ver, una mesa seguí más, buscando que gente también mientras quiere estamos. Vamos a hablar participar acá en la encuesta. con Roberto, mientras vos buscás más gente, más víctimas ahí para nuestra encuesta trucha. Claro, pero fíjense que en todos lados, desde los muchachos que salen de noche y que tienen clarísimo que les conviene más comprar la botella que el vaso, pasando por el que tiene que ir a comer a la calle porque ya no le da para comer en un local gastronómico con permiso y tiene que ir a un puesto casi de venta ilegal. ¿Cuál es dentro de los hábitos de los consumidores, cuál es el que más se ve ahora como producto de la época, ahora entre los cambios? Y lo que se ve que lo primero que se resiente es todo lo que tiene que ver con entretenimiento, ropa, calzados, es lo primero que se resiente porque... Y salidas, ¿no? Que ahí, Claro, y ahí- por eso, todo lo que es entretenimiento, salidas, cine, teatro, comida, porque son gastos que no son imprescindibles. Es decir, ¿Hay algún relevamiento de locales cerrados? Además, bueno, estaba de la CGT, de los 400 restaurantes. Porque Sí. debe haber cantidad de locales que están cerrando, porque todo esto son locales en las sí, avenidas. claro, hay relevamientos, pero todos son parciales porque, como estábamos diciendo antes, ninguno mide la economía informal y en eso se calcula que por cada puesto de trabajo formal hay por lo menos 2 puestos informales que se pierden. Entonces esto es como un dominó. ¿Esa es la cuenta? ¿Por cada puesto en blanco hay 2 en negro? Sí, así se calcula. Sí. Y esto sin ninguna duda está resentido porque lo vemos perfectamente en los niveles de salarios contra niveles de precios comparados con el 2015, que no fue un gran año desde lo económico, ¿no? Pero hoy con los niveles de precios actuales, sobre todo los alimentos, el sueldo promedio está en el límite de la pobreza, el sueldo promedio en blanco. Porque además los sueldos de la economía en negro siempre son menores, ¿no? Entonces, a la clase media que antes le sobraba unos pesos para la salida, para comprar ropa, hoy vive con lo justo. El que antes vivía con lo justo, hoy no alcanza a pagar lo imprescindible. Imagínate si estuviera vigente el tarifazo. Si estuviera vigente el tarifazo sería desastroso. En esto lo que uno ve, más allá de medidas evidentemente mal tomadas, si no se miden las consecuencias, porque uno no puede creer que se termine o que se pueda terminar en una situación tan desastrosa. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias. Eve Bonafini hoy finalmente accedió a ir a indagatoria, pero también el juez tuvo que bajar, aflojar la mano y levantarle el pedido de captura. Fue una negociación, ¿sí? Ayer la querían llevar presa, le mandaron la Gendarmería, le mandaron la Policía Federal. Hoy ya distendieron porque se encontraron con un límite. Y esto es lo preocupante en la Argentina. La justicia se encuentra siempre con el límite de la política. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, está investigada por el desvío de fondos públicos que tenían que ir destinados a la construcción de viviendas y al pago de servicios de trabajadores del programa Sueños Compartidos. Por eso el juez Marcelo Martínez de Giorgi la citó a indagatoria hace varias semanas, pero Eve le dijo que no estaba de acuerdo. No voy a ir a declarar, Martínez Giorgi, metete en el orto la declaración, no voy a ir. Porque no creo en esta justicia, no creo en estos jueces, tampoco creo en algunos abogados. Martínez de Giorgi le dio otra oportunidad y la citó ayer a Comodoro Pi. Eve de Bonafini volvió a pegar el faltazo. Entonces el juez mandó a detenerla. Yo soy el subcomisario Gómez de Olivera del Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina. Necesito cumplimentar una orden de allanamiento a este lugar
y bueno, cumplimentarla y hacerla en la forma más cordial y saludable para todos. Eve se subió a una Traffic y con la ayuda de muchas personas que fueron a apoyarla, le escapó a la policía y se fue para Plaza de Mayo a la tradicional marcha de los jueves. Hay patrulleros y 2 carros de asalto que han rodeado justamente en Hipólito Yrigoyen al 1500 a las camionetas que están a punto de llevar a las madres. Van a salir por la vereda. Cuidado, cuidado, Juan, cuidado. Están subiendo la camioneta a la vereda. La policía se quedó en el lugar. La camioneta está yendo por la vereda de Hipólito Yrigoyen y la gente corriendo detrás del móvil de Eve Bonafini tratando de impedir que la camioneta de la Guardia de Infantería pueda avanzar. Allá fueron 2 camiones de la policía y todo, pero le hicimos una manganeta, como estamos acostumbrados, salimos por la vereda. Ellos, como son tan prolijos, dicen por la vereda no. Bueno, nosotros dijimos por la vereda sí. Lo que Eve reclama es que el juez la persiga y que beneficia a los hermanos Joclender. ¿Quién es Martínez Giorgi? ¿Quién es? Es un pago de Clarín, ese Martínez Giorgi. Ya me cansé de recorrer juzgados. A nosotros este juez nos obliga a pagar las deudas de los Joclender y a los Joclender les devolvió hasta lo que habían pagado para quedar en libertad. Sergio Joclender, enfrentado ahora con Eve, la responsabiliza de las irregularidades que investigan del programa Sueños Compartidos. Si realmente ella dice que le falsificaron la firma, que es mentira, que vaya, se presente, pida una pericia. ¿No es verdad que la firma fue falsificada, Joclender? No. Inclusive la firma donde ella autoriza a este fideicomiso que armó el contador Domínguez con Vudú a cobrar los 260 millones de pesos, a fumarse todo el patrimonio de la fundación, le hizo ante escribanía. A pesar de todas las críticas, Eve logró ayer un apoyo muy grande de distintos sectores sociales y políticos. Atacan a las madres porque quieren atacar todos los símbolos que tienen que ver con el compromiso, con la lucha, con la historia. La noticia es que en la Argentina los perseguidos son los luchadores populares, los perseguidos no son más los represores. Tocan a las madres y sentimos que nos tocan a cada uno de nosotros. Y aprovechó para apuntar directamente al presidente Mauricio Macri. La movilización de los pueblos es lo que libera. Las madres somos felices de lo que hacemos y vamos a seguir en esta posición inclaudicable de no dejar que sigan avanzando sobre nosotros. Ya demasiado hicieron en 7 meses. Así que Macri, para la mano. Por todo el rechazo que se generó, hoy el juez Marcelo Martínez de Giorgi levantó el pedido de detención contra Eve de Bonafini. Se dispuso un allanamiento con la finalidad de generar la detención de la señora de Bonafini. Tuvo resultado negativo por la presencia de terceras personas. Y ante la posibilidad de producir actos de violencia o poner en riesgo la integridad física de esas personas, lo que se priorizó es evitar esas situaciones. El cambio se produjo también porque la presidenta de Madres de Plaza de Mayo se comprometió a ser indagada en las próximas semanas. ¿Ganó la pulseada Eve de Bonafini o el juez Martínez de Giorgi? Bueno, hubo una negociación para que no hubiera ni vencedores ni vencidos en esta historia. Yo tengo aquí el escrito con el cual eximen de prisión a Eve de Bonafini y dice que se deja sentada la voluntaria colaboración de la nombrada, Eve Bonafini, en relación a los autos en los que se investiga, o sea, en la causa en la que se investiga. Yo no sé por qué escriben tan mal los jueces, deberían escribir un poco mejor y más claro. Solicitando la recepción de su declaración indagatoria. Queda como que ella está pidiendo que se le tome declaración indagatoria y que la eximan de la posibilidad de que vaya presa y que además le levanten la orden de captura esta que la había obligado a escaparse entre los gendarmes y terminar en Plaza de Mayo. En estos casos tan complejos, yo suelo convocar a gente inteligente para que me ayude a pensar y entender de qué se trata. Rafael Flores fue diputado de Santa Cruz y ha tenido muchas veces una mirada profética sobre algunas cosas que han pasado en la Argentina. ¿Qué pensás de lo que pasó con Eve? Pongo primero un contexto que me obliga a decirlo. Me da una profunda pena ver esto, porque de alguna manera no. Las madres de Plaza de Mayo y Eve de Bonafini como la líder de ese grupo escribieron una de las páginas
más notables de la resistencia contra la dictadura militar en la Argentina. En soledad y primereando a todo el mundo. En soledad, soportando todo lo que tuvieron que soportar, soportando secuestros, soportando asesinatos de ellas mismas, ¿no? De otras madres. Porque además ellas vieron cómo se llevaron ellas vieron cuando a Azucena Villaflor. Claro, cuando Astiz, ¿no? cerraba su operación y se llevaba a esas mujeres que nunca más aparecieron. Entonces, me provoca un sentimiento de pesar. Pero estamos ahora, eso ya fue, estamos ahora. Me asombra y en algunos momentos hasta me hizo dudar si eso no estaba armado, pero me asombra la impericia del juez para pretender detenerla nada menos que un jueves, que es el día que hasta los postes saben que Eve de Bonafini iba a dar su vuelta. ¿Qué pensaba hacer ese juez? Hace 40 años. Claro. ¿Qué pensaba? ¿Que la iba a sacar de la plaza y se la iba a llevar? Bueno, ese escándalo hubiera salido en la tapa de todos los diarios de la Argentina. Porque además hay que recordar que Eve de Bonafini es más conocida que Cristina y Macri juntos en todo el mundo. Pero no te quepa la menor duda. O sea, la foto, lo decía yo ayer, la foto de Eve de Bonafini detenida, aunque sea para llevarla a tomar una declaración indagatoria por algo que no tiene nada que ver con los derechos humanos, hubiera dado la vuelta al mundo. Totalmente. En tercer lugar, sí quiero decir que todos los ciudadanos en la Argentina tenemos que ser esclavos de la ley y sujetarnos a las normas que el derecho establece. No puede haber privilegio en ese sentido, ni para Eve de Bonafini, ni para ninguna otra persona. Vamos a empezar eso es inapelable, pero esta no es una justicia que tiene una coordenada, tiene los códigos, la otra coordenada es el límite político. Por algo, la sociedad argentina tiene una mirada tan pesimista sobre su poder judicial. Este es un país, de acuerdo al barómetro internacional, que en una encuesta que hizo, que establece que la Argentina, después de Paraguay, Ecuador, Haití, es el cuarto país donde su población tiene la peor percepción sobre el poder judicial. Rafael, ¿cuál es el límite? Y lo último que digo para cerrar esta idea, por lo menos desde mi perspectiva, es que la justicia debiera investigar y poner más energía en perseguir a los verdaderos responsables de todo este tema, los que le dieron a un grupo de mujeres octogenarias que no se dedicaban al comercio ni a los negocios, 300 millones de dólares, tomando el valor del dólar en aquel momento, para que construyeran una universidad, la hicieran funcionar y además un sistema, un plan de viviendas. Acá eso es lo que me parece realmente trágico. ¿Por dónde hay que empezar para vos? Para mí hay que empezar por Devido, por López y por todos los funcionarios de Obras Públicas y Joclender, que fueron los que le dieron el dinero para construir viviendas que no se hicieron y para construir una universidad que no sirvió para nada. Y con todos los conflictos que eso trajo, incluso que no le pudieran ni siquiera, qué cosa terrible, que las madres de la plaza no le pudieran pagar los aportes, o ellas no tenían absolutamente nada que ver, estoy seguro en esto, pues no las imagino haciendo la contabilidad, para que no se le pagaran los aportes a los trabajadores que habían construido o habían avanzado hasta donde se pudo avanzar en la construcción de esas viviendas. ¿Hubo un conflicto de coimas entre Joclender y López? Digamos, los antecedentes de ambos hacen pensar que hubo una colisión de intereses y posiblemente vueltos que quedaron de un lado o del otro. Pero lo que sí es un dato objetivo, y creo yo que es un dato central, es que hay que poner mucha más energía en investigar seriamente al Ministerio de Infraestructura y desde Devido hacia abajo, todos los funcionarios, que son varios, no son 2 o 3 solamente, que intervinieron en el otorgamiento de sumas siderales a un grupo de mujeres que no las podían manejar. Rafael, vos nos hablaste muchas veces de las huellas de López en Santa Cruz, ¿sí? Y la huella de Lázaro y de López en Santa Cruz. Yo te voy a invitar a que veas esto. Son las huellas de José López, pero en Tucumán. Ya les mostramos las casas de López, los cientos de viviendas que José López dejó sin terminar en el barrio Lomas de Tafí, en Tucumán.
Viviendas que hoy tienen graves problemas y que se construyeron con un sobreprecio denunciado del 30%. Se te está rajando, ¿no? Ahí ellos dicen, no, señora, dice, le tenemos que poner una cinta. Le digo, ¿cómo le vas a poner una cinta? Pero las huellas de José López en Tucumán no se limitan a casas caras y mal terminadas. El método López de administrar el dinero de la obra pública dejó aquí infinidad de obras sin terminar, rutas a las que le faltan carriles y hasta una terminal de ómnibus fantasma. Aún están frescas las huellas de López en Tucumán. José López era recibido por los empresarios, por los dueños de ingenio. La corrupción era tan grande que cuando le sacaban a las empresas los fondos que ellos querían primero, después ya no les alcanzaba para terminar. Esto es un lugar público. Bueno, entonces ¿qué nos va a echar? ¿Qué piensa que vamos a robar nosotros? La plata ya se la robaron, así que esto es un lugar público. Siempre se dice, o desde que apareció José López revoleando los bolsos adentro del convento, que el primer lugar, o el lugar donde más le interesaba a López utilizar su sistema de obras públicas con sobreprecios era Tucumán. ¿Por qué? Porque él nació en nuestra provincia y porque acá tenía un gobernador que era amigo, con el cual podía hacer negocios. Aquí José López era recibido por los empresarios, por los dueños de ingenio. Imagínense que con autorización de Alperovich fue por un tiempo uno de los candidatos a gobernadores del peronismo. Con 12 años de experiencia como secretario de Obras Públicas de la Nación, José López sabe bien lo que hace falta para que vos y cada familia como la tuya puedan vivir mejor. ¿Cuál es el grado de sociedad que hubo entre López y el gobierno de Tucumán? López no podría haber hecho lo que hizo en Tucumán, en donde realmente las obras públicas que vinieron de la Nación, en todos los casos fueron con sobreprecios enormes, con retornos gigantescos, obras que se trajeron y que nunca se terminaron. Por ejemplo, contame algunas. Con el plan Más Cerca, te diría que es como el emblema de todo, ¿no? Mandaron 800 millones para una enorme cantidad de pequeñas obras importantes, obras de menor envergadura. Bueno, solamente se terminaron el 30% de las obras, pero se mandó el 82% del dinero. Muchas de las obras que llevan el sello de José López quedaron sin terminar. No es el caso de la nueva Ruta 38, que une San Miguel de Tucumán con Concepción. La Ruta 38 está terminada, pero, eso sí, salió cara. Esta ruta de 2 carriles costó en promedio un 50% más que la autopista Rosario-Córdoba, de 4 carriles. Estamos en Concepción. Concepción es tierra de cultivo de caña de azúcar. Allá se ven los cañaverales. Además, es la tierra donde nació José López. José López utilizó este lugar en particular para que por aquí pasaran buena parte de las obras públicas con las que él después quiso ser candidato a gobernador. Una de esas obras públicas es esta ruta, la Ruta 38, una ruta que se estima que lleva una tercera parte de sobreprecio, pero por lo menos está terminada. Allá, en la entrada al pueblo donde nació José López, se ven todavía los carteles del fallido intento del hombre de los bolsos por ser candidato a gobernador de Tucumán. Cuando uno recorre Concepción, comprueba que López no se olvidó de la tierra donde nació y donde aún viven sus padres. Aquí, López compró una pequeña finca llamada La Araceliti, que fue allanada poco después del escándalo de los bolsos en el convento. Pero sobre todo en Concepción, la segunda ciudad de Tucumán, López dejó su sello en montones de obras. Para allá está la nueva Ruta 38. Esta es lo que se conoce como la antigua Ruta 38 de Concepción. ¿Sí? Tiene, para que ustedes se den una idea, unos 2 kilómetros. Estos tramos, estos 2 kilómetros, costaron a razón de 20 millones de pesos cada uno. Tendrían que haber costado la mitad. Esta ruta es una ruta provincial, la 65. Hasta acá es lo que se ve, una avenida de doble circulación. Sin embargo, de pronto se corta. Y lo que debería seguir como avenida de doble circulación es esto, una ruta modesta, antigua, donde
no terminaron de arreglarla. El problema es que todo esto ya está pago. ¿Y dónde desemboca esta ruta? Ahí, en la terminal de ómnibus de Concepción que inauguró José López. Y sí, esta obra la viene esperando el pueblo de Concepción, como recién escucharon. Es una alegría que haya estado el gobernador y José López acá ayudándonos para que esto salga a flote. Hicieron actos, vino el gobernador Alperovich, se anunció la terminal de Concepción, terminal de ómnibus, la daban por terminada, pero como siempre suele suceder en estos casos, ahí la tienen. Es una terminal que no se terminó. ¿Por qué no las terminaban? ¿Es ineficiencia? ¿Era porque era la manera de seguir robando? ¿Por qué no terminaban las cosas? Porque incluso aún con los sobreprecios, las cosas se podrían terminar. Mira, en muchos casos te diría que era desidia, pero en muchos otros la corrupción era tan grande que cuando le sacaban a las empresas los fondos que ellos querían primero, después ya no les alcanzaba para terminar. Aquí tenemos la terminal de ómnibus de Concepción. Hubo actos inaugurándola, anunciándola, vinieron los funcionarios. ¿Y quién vino? José López, el hombre de los bolsos en el convento, que fue quien firmó para hacer esta terminal. Era parte de su campaña electoral como precandidato a gobernador. Finalmente lo bajaron de las listas a López y nunca fue candidato a gobernador. Solamente entró como diputado al Parlasur, que ya lo echaron. La terminal de Concepción, el lugar donde López nació, así está hoy, vacía. ¿Ustedes andaban en el auto, Leonel? Sí. ¿Cuál es el problema? Y esto es un lugar público. ¿Qué piensa, que vamos a robar nosotros? La plata ya se la robaron, así que esto es un lugar público. Bueno, entonces ¿qué, nos va a echar? ¿Nos va a echar? ¿Qué piensa, que somos ladrones? Nosotros los ladrones están en otro lado, no se preocupe. Esto es un lugar público. Consecuencia le va a traer si nos echa, si nos amenaza. Si no, no se preocupe. Ahora, Rafael, ¿por qué no las terminaban las obras? Bueno, porque ya habían cobrado, porque las coimas se cobraban al comienzo, en el primer anticipo, y una vez que cobraban ya no les importaba. A mí lo que me interesa es marcar en todo caso, porque esto es para tratar de hacer una síntesis de esto, ¿no? Primero el contexto, y el contexto era la impunidad que sentían, es decir, la certeza de que no iban a ser alcanzados por la justicia. Esa impunidad les hacía sentirse diferentes a nosotros. Ellos se sentían omnipotentes, podían hacer lo que se les ocurriera, porque sabían que nunca los jueces los iban a tocar. Sentían que nunca los jueces los iban a tocar. Y que el gobierno que viniera no iba a revolver los papeles y presentarlos. Y como decía el psiquiatra, dice el psiquiatra Abadí, de la omnipotencia se llega muy rápido a la estupidez. Y esta gente cayó en la estupidez, el no comprender que como en la vida las cosas se terminan, los ciclos se terminan. Ellos no les entraba en la cabeza que podían llegar a perder una elección y la perdieron. Y después de la muerte de Kirchner, que tampoco la preveían, esa derrota electoral fue la principal causa del derrumbe y de que, gracias a Dios, podamos estar viendo lo que sucedió. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción, disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.